Hola, Químico. Le voy a presentar el tema sobre las epidemias del fuego de San Antonio. Soy Lizeth Velasco Cayetano, de Nutrición Clínica Grupo AN2, y bueno, voy a presentarle este tema en las siguientes diapositivas. Hice este esquema en donde presenté puntos importantes que voy a ir explicando, y pues el título de este esquema es Eripicela, perdón, Erisipela putrida del fuego de San Antonio. Y bueno, una de las preguntas es dónde sucedió, por qué recibió ese nombre, cómo se presentaba y qué sucedía con los enfermos. ¿Dónde sucedió? Bueno, ¿dónde y cuándo? O sea, se me pasó a poner el cuándo. Sucedió en el siglo VI hasta el siglo XVI, y se dice que en el siglo XI fue de menor grado. Fue declarada epidemia de dicha enfermedad porque sucedió en las regiones orientales de Francia, Rusia y también Alemania, y traía consecuencias temibles, similares a las de lepra. Eh, bueno, eso es la pregunta, se responde de dónde sucedió y por qué recibió ese nombre. Bueno, recibió los nombres de fuego sagrado, mal de los ardientes también, y fuego infernal o fuego de San Antonio. El último fue adaptado en el siglo XI. Estos se fundaron misteriosos de San Antonio ermitaño para tener víctimas. Y cómo se presentaba ahora. Dicen que se presentaba de forma muy distinta. Afectaba a las vísceras abdominales. También daba como un cuadro muy doloroso. Pero duraba poco tiempo. Lo que sucedía es que los enfermos morían, bueno, los enfermos los conducía a una muerte súbita. Y decían que comprometía de preferencia a los miembros. Se dice que los enfermos atormentados por dolores atroces, estos lloraban en los templos y en plazas también por la enfermedad pestilencial. Y también corría a los pies y las manos, alguna vez desde la cara, y comenzaba con escalofríos en los brazos y en las piernas, también una sensación de quemazón. Sentían que las extremidades iban consumiéndose por un fuego interno. Yo creo que por eso le pusieron fuego de San Antonio. También se tomaban arrugas y también se desprendían. También se sentía como si hubieran cortado una hacha. Y bueno, se dice que la mayoría sobrevivía quedando mutilados, así como también deformados enormemente. Esto se sucedía por la pérdida incluso de los 4 miembros. Después de conocer más acerca de esta enfermedad, también surgieron otro tipo de preguntas que se van a explicar. Por ejemplo, a qué personas o a quién más afectaba, qué es lo que provocaba en esas personas y qué hacían algunas personas para, de cierta manera, protegerse de esta enfermedad. Estamos hablando de siglos atrás, en donde creo que casi no estaba bien vista la ciencia o la medicina. Entonces voy a explicar. Bueno,
¿A quién más afectaba? Dice que también afectaba más a personas, perdón, mujeres embarazadas. Y pues esta les producía el aborto, eh, y esto podría ser, aunque sea no muy grave, provocaba el aborto. Bueno, también lo que hacían para las personas para protegerse es llevar amuletos que estaban bendecidos, y también ingerían infusiones de hierbas. Eh, Desafortunadamente lo que hacían era para protegerse, pero pues no se protegían del todo, porque igual seguía esta enfermedad acabando vidas y también lisiando, matando y así. Se dice que en el siglo XVI estos enfermos peregrinaban al santuario de San Antonio en Mitaño. Y en la otra diapositiva voy a explicar qué es lo que hacían para, bueno, por qué peregrinaban. Voy. Puntos importantes a mencionar que sucedió en el siglo XVI. Eh, Como mencioné en la anterior diapositiva, es que los enfermos peregrinaban y ellos iban peregrinando al santuario de San Antonio Ermitaño. Se dice que ahí los cuidaban los flailers, ajá. Este, Estos frailes llevaban marcados una T azul sobre el hombro de sus túnicas, y esta T simbolizaba que las muletas utilizaban quienes acudían en busca de sus cuidados. Esto sucedió en el hospital de la Orden de San Antonio de Viena, eh, y esto ya había avanzado en el siglo XVIII. También poseían una abundante colección de miembros, unos eran blanqueados y otros ennegrecidos, y los enfermos ahí recibían asistencia, cuidado. Esto sucedió en el siglo XVI al siglo XVIII. 17, perdón. Mencioné 18 y era 17. Los antecedentes que debo mencionar, y bueno, hice este esquema para explicarlo mejor porque fue la mejor manera en donde yo pude guardar y explicarle mejor la información que se mencionaba en el artículo. Disculpe si se escuchan un poco de ruidos, lo que pasa es que estoy en mi tienda y pues hay ruido. Bueno, en 1597, en la Facultad de Medicina de Marburgo, se hizo una investigación sobre los orígenes de esta enfermedad. Y debido a esto se llegó a la conclusión que se debía a la ingestión de pan amasado, pero con harina de centeno. Esta harina estaba muy contaminada por el cornezuelo del centeno, que es nombrada como Cercale cornutum. Este era un hongo que de nombre Claviceps purpurea. Este se desarrolló en la humedad, en las epijas del centeno. Este era un grano que resultaba destruido al desarrollarse este hongo. Era de color negro, de un color negro, que también se llama violáceo. Tenía una forma al espolón de un gallo
Y bueno, esta tiene propiedad esencial de provocar la contracción de las fibras musculares. Esto sucedía especialmente en las fibras musculares lisas, por ejemplo en el útero de vasos sanguíneos. También decía que la caloide del cornezuelo del centeno es la ergotamina. Este es un paralizante periférico del simpático. En la próxima diapositiva voy a explicar cómo es que sucedía y lo que presentaba este tipo de hongos en la enfermedad. Ahora, ¿cómo sucedía la intoxicación? Esta era aguda, traía con trastornos vasomotores, es decir, presentaba hormigueos en los miembros, vértigos, también insensibilidad, así como también el pulso pequeño. También estaba en un tetánico con periodos de depresión, así como también delirio, torpeza, alucinatorio, y pues la muerte venía con asfixia, esto provocaba la muerte. También había otra como la crónica, que esta crónica dependía de muchos factores, como por ejemplo la ingestión de dosis pequeñas. Yo creo que aquí entra el concepto de la dosis respuesta o la dosis hacia el veneno. Estas dosis eran pequeñas, pero eran de forma continua, es decir, eran repetidas y presentaba signos como ¿qué signos? Necróticos. Estos eran a nivel de las partes distales, por ejemplo, orejas, la nariz, los dedos. Estos podían sucumbir por gangrena debido a la intensidad de contracción. Esto sucedía en las arteriolas más finas, como por ejemplo como la trombosis hialina. Y bueno, también se decía de qué color eran las partes afectadas. Estas partes afectadas tenían un color de tinte azul negruzco. También estaban acompañados en su desarrollo y deslinde de colores vivos. Por ejemplo, ignisácer, fuego sagrado. Era así como se presentaba la intoxicación. En resumen, esto se debía a una intoxicación aguda y grave. En la aguda eran trastornos vasomotores y en la crónica presentaba signos necróticos, signos necróticos. En su mayoría se presentaba por la dosis, que esta podía ser pequeñas, pero continuas y de forma muy repetidas. ¿Cómo era el control de la epidemia del fuego de San Antonio? En el artículo mencionaba que fue muy sencillo, ya que se empezó a prevenir la ingestión de centeno contaminado a las personas, pero sin embargo no fue resistida por la población. Había una relación. Entre esta relación estaba la ingestión del material tóxico y también relacionado con la aparición de los dolores consecuentes. Y esto decía que eran comprendidas desde la niñez por la experiencia o también por la enseñanza de los adultos mayores que supongo que presentaron o presentaron esta enfermedad.
Pero mencionaban en el artículo que en 150 años, hasta que al final se pudo generalizar el conocimiento de la acción tóxica del cornezuelo. Esto sucedió, como mencioné, 150 años después. Y bueno, mencionaba también que la medicina tuvo el valor o tuvo la posibilidad de vencer las epidemias del fuego de San Antonio. Pero pues sin embargo, en esas épocas había como una necesidad de alimentos y pues eso hizo que se prevaleciera sobre la inteligencia. Y esto facilitaba la aparición de pequeñas epidemias, como la declarada entre los campesinos rusos, que esta sucedió en 1888. Se produjo la desaparición de estos brotes epidémicos, y esto era el gotismo granjejoso. Esto sucedía, bueno, en Latinoamérica se ha conservado hasta el presente el nombre de fuego de San Antonio, y esto era como sinónimo de la erisipela. Y bueno, esto está documentado en publicaciones extranjeras recientes. Bueno, ya me desvié del tema. Entonces, para el control de la epidemia se pudo prevenir la gestión y pues después se pudo generalizar el conocimiento de la acción tóxica hacia los pobladores. Esto sucedió 150 años después, desafortunadamente, y pues fue así como se pudo prevenir, bueno, controlar la epidemia. Los adultos mayores que la presentaron o que la padecieron pudieron dar como el conocimiento a sus hijos para que ellos puedan saber lo que provocaba el consumir el centeno, no, el pan contaminado o la harina contaminada. Y pues bueno, este fue como una pequeña esquema en donde pude representar el control de la epidemia. En esta diapositiva plasmé un breve resumen para recordar cómo sucedió, cómo se presentó, qué sucedía con los enfermos, y otros puntos importantes que voy a mencionar y voy a tocar de manera explícita, y pues espero que me pueda entender. Bueno, ¿dónde sucedió? Recordamos que sucedió, en las regiones orientales de Francia, Rusia y Alemania. ¿Cómo se presentaba la enfermedad? Bueno, esta enfermedad fue conocida como mal de los ardientes, fuego infernal o fuego de San Antonio. Presentaba de maneras diferentes, afectaba las vísceras abdominales, esto originaba un cuadro muy doloroso, era de poca duración, también podría provocar una muerte casi súbita, y en otras personas comprometía a los miembros. Ahora, ¿qué sucedía con los enfermos? Como lo acabo de mencionar, provocaba una muerte súbita, y los enfermos tenían dolores. También presentaba silencia, corría, y también corroía en los pies, manos y en la cara. Presentaban escalofríos en los brazos y piernas y sensación de quemazón también. Y sentían que sus extremidades se iban consumiendo como si tuvieran fuego por dentro. También aparecían arrugas y terminaban estas por desprenderse, como si las hubieran cortado. La gente sobrevivía y quedaban deformes, y también perdían extremidades de los 4 miembros. Recordamos que también atacaba a mujeres embarazadas y esta provocaba el aborto. También era provocada por un hongo que es el Claviceps purpurea. Este se encontraba en el pan amasado contaminado. Está conocida como una enfermedad aguda y crónica.
En la aguda, presentaba trastornos vasomotores, hormigueos en los miembros, también vértigos, lento, pulso pequeño y también lento, insensibilidad, también también presenta periodos de depresión, torpeza, así como también alucinatorio, delirio, y su muerte era por asfixia. En la crónica presentaban, se decía que esta dependía de ingestión de dosis pequeñas pero continuas. También presentaba como signos neuróticos en la parte de la nariz, orejas, también en los dedos. También presentaba gangrena. Esto era por la intensa contracción de las arteriolas más finas, como la tromba las vísceras abdominales, y pues esto originaba un cuadro muy doloroso. Se hizo un control de la epidemia gracias a la medicina. Esto sucedió en 1597 y también también se pudo investigar los orígenes de esta enfermedad y se llegó a la conclusión de que fue la ingestión de pan amasado con harina de centeno, y este era contaminado por el hongo de Claviceps purpurea, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, este control se dio, fue muy sencillo, y pues su objetivo era prevenir la ingestión del centeno contaminado, pero pues eso no fue un poco posible porque la gente se resistía. También mencionaba que los adultos de cierta manera platicaban a los niños lo que, si lo presentaron o si la vivieron. Y bueno, el objetivo de este artículo fue cómo la medicina pudo vencer esta enfermedad. Bueno, estas epidemias. También mencionaba que también se presentó, bueno, se produjo la desaparición de estos brotes epidémicos de erotismo gangrenoso, así como también, bueno, perdón, el objetivo fue que los médicos pudieron vencer esta epidemia, que fue las epidemias del fuego de San Antonio. Y bueno, muchas gracias, Químico, por escuchar mi presentación. Espero que le haya agradado y que también me haya entendido. Es así como yo pude entenderle lo de esta presentación, y espero que haya explicado de la mejor manera. Si no es así, me lo pueda hacer saber. Y bueno, muchas gracias.